Dios. Te invito a que puedas tomar tu asiento. Vamos a compartir palabra del Señor. Cuando el Señor comienza una obra en nuestras vidas, cuando nuestra vida comienza a ser restaurada, el enemigo se levanta en ocasiones para tratar de detener aquel obrar de Dios, aquella bendición que el Señor comienza a derramar sobre nuestras vidas, aquella tarea que el Señor comienza a crear en nuestro corazón, esa fe, la confianza, esa dependencia de Dios, la palabra que nos trae fortaleza, ánimo y que nos ayuda a emprender un día nuevo y un día diferente, que nos ayuda a creer que el día que viene o el día que tenemos por delante será mejor. Y de esa manera la palabra de Dios nos enseña, nos instruye y el Señor nos acompaña en el camino. Pero en medio de ese caminar o en medio de esa obra de restauración, donde el Señor comienza a transformar nuestras vidas, donde conocemos, donde comienza a producirse esa obra de Dios en nuestros corazones y somos parte también de la obra del Señor, llevando adelante la palabra, sirviendo al Señor en diferentes lugares donde el Señor nos lleva para que podamos servirles, para que podamos ser un canal de bendición. Pero el enemigo se levanta para impedir que esa tarea y ese trabajo sea realizado. Lo opuesto a la fe, lo opuesto a ese corazón que de repente comienza a creer en las promesas de Dios y se levanta con esperanza, con ánimo de que será un día nuevo. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Y la palabra de Dios comienza a ser el puntal y el fundamento para tu vida y para tu día, todos los días. Entonces el enemigo trata de poner el desánimo, trata de presentarte un panorama distinto, diferente, para que tú no puedas ver la obra de Dios o el final de la obra de Dios o lo que el Señor hará en tu vida. Entonces trata de distorsionar la obra, trata de amedrentarte, de decir que no vas a conseguirlo, que no vas a alcanzar el resultado, que no vas a poder lograr los objetivos, de que tú no estás capacitado, que tú no eres apto, que tú no eres una persona que está preparada para hacer esa tarea, o para llevar adelante esa bendición, o para que esa obra de restauración se complete en tu vida. Bueno, aquí nos encontramos ante un hombre, el cual tenía la tarea y el sentir en su corazón de restaurar las murallas, de levantar, de edificar, de trabajar para Dios, aun cuando había oposición, aun cuando había hombres que se levantaban contra eso. Cuando tú trabajas para Dios, cuando tú quieres servir al Señor, se levantará oposición en tu vida, se levantarán dificultades, se levantarán personas que opinen de manera diferente, personas a las cuales no les guste el avance y la bendición de Dios en ti, y tratarán de hacer lo mismo que hicieron estos hombres. Tratarán de frenarlo, tratarán de sembrar la duda, tratarán de venir a confundir, a hacernos perder el tiempo, a desenfocarnos, a alejarnos del plan y de la voluntad de Dios, a que no podamos oír o a que no podamos depender de la voz del Señor o de la guía de Dios en cuanto a lo que estamos haciendo, y comencemos a oír lo que el enemigo trata de decirnos al oído. Tú no eres capaz, tú no tienes lo necesario para edificar, tú no tienes quizás el talento para lograrlo, ni la fortaleza. Y comenzamos a escuchar que no somos doctos, que no somos aptos, que no tenemos lo suficiente. Y entonces, ¿para qué edificar si al final no lo vamos a conseguir? ¿Para qué trabajar si la obra no va a ser terminada? ¿Para qué trabajar si sé que a la mitad de la obra voy a quedarme sin fuerzas? Porque entendemos que la obra no se completa a la mitad, sino que debe continuar. Y en esta obra que es nuestra vida, y en esta obra de restauración que el Señor está haciendo en nosotros, esta obra que el Señor está haciendo en tu corazón, el enemigo se levanta para decirte: no va a terminar esa obra. Tú no cambiarás nunca de vida, nunca serás una persona diferente, nunca tendrás un carácter conforme al carácter de Dios, nunca serás una persona de bendición que pueda enseñar o hablar a otros.
y ser ejemplo a la misma vez. Nunca podrás superar los obstáculos y las dificultades que tienes en tu vida porque vuelves a caer una y otra vez en lo mismo. Pero aquí en esta historia vemos a alguien que estaba determinado a construir, determinado a trabajar, determinado a servir al Señor. Pero hay personas que estaban oponiéndose a la obra de Dios. Quizás ante la mirada de ellos se estaban oponiendo a hombres que querían trabajar o que querían hacer determinada tarea. Pero lo cierto es que ellos querían detener, frenar la obra de Dios, lo cual es imposible porque el Señor está detrás de eso. El Señor está detrás de aquella obra que quiere levantarse, de aquella restauración. El enemigo podrá detener a uno, podrá hacer detener a unos cuantos en el camino, debilitarlos en la fe, hacerles creer que no pueden y que no van a conseguirlo y que no van a lograrlo. Pero la actitud correcta, lo que debemos hacer en medio de esos momentos, en medio de la situación difícil, cuando el enemigo viene a decirte, tú no lo vas a conseguir, tú no tienes lo suficiente, tú no vas a alcanzar esa meta. Tomar las herramientas de Dios, no enredarte con el problema, no detenerte para discutir con aquel que no está haciendo nada. Críticos habrá siempre. Muchas personas son críticas, pero hay quienes tienen que hacer una obra. Hay quienes fueron llamados para restaurar, hay quienes fueron llamados para edificar, fueron llamados para hacer una obra de Dios, una bendición, y tú no puedes frenar esa obra. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Nehemías, en el capítulo 4 del libro de Nehemías. Allí se encuentra la palabra del Señor para esta noche. Libro de Nehemías, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 1 en adelante, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montes, del polvo de las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye Dios, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya y aleluya. Santo es Él. Dice la palabra: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día de los montes del polvo de las piedras que fueron quemadas? Lo primero es que el enemigo se enfurece cuando ve el obrar de Dios. El enemigo se enfurece ante el avance de la obra de Dios. Entonces trama un plan. Y el primer plan es algo burdo: el querer venir a desenfocarlos, el venir a amedrentarlos, desanimarlos, hacer todo lo opuesto a la fe, tratar de que bajen sus brazos, porque si hace que baje tus brazos, entonces ya habrá conseguido gran parte del objetivo. Porque tú puedes hoy estar en las peores dificultades, pero si el enemigo consigue que tú dejes de pelear, entonces ya estás rendido.
si tú te desmoralizas, si tú sientes que ya no puedes continuar, si no tienes la fuerza y dices yo no tengo lo suficiente, entonces Satanás ha conseguido el objetivo, que era debilitarte, que era hacerte creer que no tienes lo suficiente. Amedrentarte por medio de palabras que quizás en algunos casos son cualidades propias de ti. Tú no tienes lo suficiente, tú tienes muy mal carácter. Tú nunca serás un hombre o una mujer de Dios. Tú no tienes lo suficiente porque eres una persona que tiene doble ánimo. Porque eres una persona inestable. Por momentos estás bien y por momentos estás airado y estás gritando y estás enojado y por momentos dices gloria a Dios y por momentos hablas del Señor. Tú no estás apto para esto. Y el enemigo, utilizando ciertas verdades sobre ti, te acusa de que no eres capaz. Dice la palabra, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Una de las cosas que hará será hacerte sentir que eres débil para la tarea que tienes por delante, que no podrás conseguirlo, que no tienes lo suficiente, que no tienes las armas, las herramientas para alcanzarlo. Entonces, si no tienes las armas, las herramientas, ni el carácter, no tienes lo suficiente, entonces ¿para qué intentarlo? Y ese es el objetivo, hacerte que bajes los brazos, hacer que te debilites a tal punto que no quieras edificar, que no quieras trabajar para la obra de Dios, que no quieras servir, que no quieras ser una persona que restaure, que no quieras ser una persona que avance para el reino de los cielos. El Señor quiere hacer una obra en ti, así como las murallas. Las murallas tenían que ser levantadas para que puedan protegerse del enemigo. Pero mientras que las murallas estaban en el suelo, en ruinas, el enemigo estaba contento. Pero cuando comenzaron a levantar, cuando comenzaron a edificar, ahora el enemigo se enojó e hizo escarnio de ellos. Y dijo, ¿van a venir otra vez a ofrecer sacrificios aquí? ¿Van a resucitar de las piedras que se quemaron? Se van a levantar. Y se levantó otro, Tobías, y dijo, si una zorra pasa por aquí, se caerá todo. Lo que ustedes están haciendo no tiene fuerza. Nunca lo terminarán. Era una gran obra la que tenían por delante. Y ante aquella gran obra, el enemigo trataba de amedrentarlos para decir, es imposible lo que ustedes quieren hacer. Es una gran tarea la que tienen por delante. No van a acabar nunca. ¿Terminarán en un día? ¿Alcanzarán su objetivo? Y el enemigo obra de esa manera. Viene a tu corazón para decirte, ¿terminarás? ¿Algún día serás feliz? ¿Algún día serás libre de aquello que te atormenta? ¿Algún día tendrás la salida para tu problema, para tu dificultad? ¿Algún día el servir a Dios traerá frutos a tu vida? ¿Por qué no te detienes? ¿Qué sentido tiene que sigas sirviendo a Dios? ¿Qué sentido tiene que continúes? ¿No ves que no tienes los resultados? ¿No tienes lo suficiente? ¿No te va bien? Y Satanás viene a hablarte en diferentes ocasiones, a decirte, ¿por qué no abandonas todo mejor? ¿No estás viniendo a la iglesia acaso? ¿No viniste la semana pasada, la anterior? ¿Y por qué sigues igual? ¿Y por qué tu vida sigue en el mismo lugar? ¿Por qué parece que no avanzas? ¿Realmente no avanzas? ¿O es lo que el enemigo quiere que creas? ¿Realmente tu vida no cambia? ¿No hay una obra la cual el Señor está haciendo en ti? ¿No hay una obra de restauración que el Señor está haciendo en tu corazón? ¿Que el enemigo quiere que cese? ¿Que dejes de trabajar? ¿Que dejes de buscar de Dios? ¿Que dejes de servir? Dice la palabra de Dios. Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Entonces Nehemías clamó a Dios. Él no les contestó a sus enemigos, no contestó a aquellos que decían para amedrentarlos,
sino que se enfocó en el Señor. Muchas veces cuando se levantan contra nuestra vida, tú quieres detenerte a responder el agravio, la ofensa. Tú tienes que dirigirte hacia Dios. Elevar tu oración a Dios, llevar tus problemas y tus cargas delante del Señor y continuar con tu obra, continuar con la obra de Dios. Porque aquellos que se levantan para criticarte, aquellos que se levantan para amedrentarte, para hacerte bajar los brazos, para hacer que te rindas, para que ceses la obra, no saben que lo que están haciendo es levantarse contra la obra de Dios. Y contra la obra de Dios no podrán prevalecer. Aquel que trate de frenar la obra de Dios en ti no podrá prevalecer. Porque hay una obra que el Señor ha comenzado en tu vida. Y dice la palabra que aquel que ha comenzado la buena obra será fiel en completarla hasta el día en que Él venga. ¡Aleluya! ¡Santo nuestro Dios! Bendito es Él. Dice la palabra de Dios: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Señor, somos el objeto de que ellos nos menosprecien. Somos poca cosa. Para ellos no valemos nada. Para muchas personas del mundo, un cristiano, alguien de fe, alguien que lee la Biblia, alguien que vive en santidad, que se guarda, alguien que trata de hacer las cosas correctamente, es una persona la cual no tiene mucho valor. Es una persona la cual, cuando ellos lo miran, tienen la misma sensación. Ellos lo miraron y los menospreciaron. Dijeron: estos judíos son débiles, poca cosa. Hay personas que miran a los creyentes y dicen: no, son poca cosa. Son personas ignorantes, gente que necesita creer en algo más, gente que no encuentra las respuestas de la vida, entonces necesita ir a adorar a algo porque ellos se sienten bien. No pueden con sus vidas, entonces necesitan ir a alguien a quien les digan cómo tienen que vivir. Son personas débiles, incultas. Son personas poco preparadas, fáciles de manipular. Ese es el pensamiento del mundo cuando mira nuestras vidas. Dice la palabra: oye, Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se iraron contra los que edificaban. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el error del enemigo? ¿O cuál fue la vileza que cometieron? Levantarse contra los que edificaban. Levantarse contra los que trabajan, contra los que están llevando adelante la obra, contra los que hacen, contra los que cada día se esfuerzan por llevar y extender el reino de los cielos. Pero verdaderamente el reino de los cielos, no el engaño, la manipulación, no, el reino de Dios, la verdad de Dios, la palabra del Señor sin engaño. El mejor producto. Hoy hay una tendencia en el mundo en la cual los mejores restaurantes del mundo son aquellos que tratan el producto de la mejor manera. El producto tiene valor en sí mismo. La preparación, la cocción, todo lo demás le agrega un valor agregado, pero el producto en sí lo es todo. Desde el momento en que se siembra, desde el momento que se espera que el fruto esté maduro y se lo arranca en el momento justo para elaborar un plato y se lo lleva a la persona en la mejor calidad posible, con su mejor aroma, con su mejor color, y el producto solo, así, es lo que la gente va a buscar. Sabores que no pueden encontrar en los métodos que hoy tenemos para que la fruta madure, para que la verdura llegue o para que haya en todas las estaciones del año. Entonces la mayor calidad se encuentra en aquello que se utiliza naturalmente, que no ha sido modificado, que no se le hace tratamientos para alterarlos, sino aquella manzana que se recoge del árbol y se le da una cocción o se hace un preparado y se lo sirve así, tal cual. Y la gente valora y disfruta
Disfruta la materia prima, disfruta ese alimento así. Lo que tú necesitas es esa palabra de Dios, sin ningún condimento para que estimularte un corazón, sin ningún agregado para tratar de agregarle emocionalismo, sin nada para tratar de hacer sentir algo que la palabra por sí sola lo tiene. La palabra por sí misma tiene el condimento necesario, los nutrientes necesarios y lo más agradable a tu corazón y a tu paladar para que puedas recibir el alimento de los cielos, aquel que te es grato a tu corazón y a tu alma. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Pero dice la palabra, en un momento tomé algo que me fue dulce en el paladar, pero luego fue amargo. Porque así es. Tú tomas algo y es dulce. Es más dulce que la miel. Pero luego entiendes que detrás de cada palabra hay una enseñanza, hay una corrección, hay una guía de Dios. El Señor habla a nuestros corazones. Y mientras que el mundo trata de alterar el alimento, dice la palabra, deben anhelar la leche espiritual no adulterada, aquella que no ha sido modificada, aquella que no se le ha agregado nada, sino que está tal cual, sin buscar hacerle ninguna modificación. Ahora, Nehemías clamó y le dijo, Señor, no detengas que caiga sobre ellos su castigo, que reciban la paga de lo que hicieron. Porque se levantaron contra los que edificaban, porque se iraron contra los que trabajaban, contra los que tenían que llevar adelante la bendición y la obra de Dios. El enemigo se ha levantado contra tu vida, Satanás se ha levantado como un río, como dice la Escritura. Pero el Espíritu de Dios plantará bandera. Hay una obra que el Señor está haciendo en tu corazón y Él la completará. Hay una obra de restauración en la vida del creyente que llegará a su punto cúlmine, que llegará al final. No te detengas a mitad del camino. Algunos dicen, no, lo que pasa es que todavía el enemigo está entrando y está golpeando porque las murallas aún están por la mitad. Tienes que continuar, porque aún no tiene las puertas, porque aún no tiene lo necesario para que el enemigo no pueda penetrar en tu vida, para que no pueda entrar. Las murallas tenían la finalidad de proteger el ataque de los enemigos. Pero cuando tú trabajas para edificar, cuando tú trabajas para levantar las murallas alrededor de tu vida, alrededor de tu casa, alrededor de tu familia, el enemigo se levantará para tratar de destruirte. Y que no lo hagas, que no te fortalezcas, que no traigas fortaleza a los tuyos, que no puedas comprender el poder que tiene la oración. Dice la Escritura que la oración del justo puede mucho. Pero Satanás trata de hacerte creer que la oración no tiene ningún poder. Son un montón de palabras sin sentido que alguien dice por ahí. O que tú hablas solo y dices, ¿qué estoy haciendo? Me estoy volviendo loco. Pero dice la palabra que Nehemías no pensó así, sino que dijo, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se iraron contra los que edificaban. Versículo 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El pueblo tuvo ánimo, no se debilitó, no se dejó amedrentar por las palabras del enemigo, porque clamaron a Dios, porque buscaron el favor de Dios, porque le pidieron al Señor. Y cuando tú clamas a Dios en medio de la crítica, cuando tú clamas a Dios en medio del enemigo que se levanta contra ti para decirte que no tienes lo necesario, que no estás capacitado, que no podrás alcanzar el objetivo, tú te diriges a Dios, clamas al Señor y el Señor te da las fuerzas para continuar la obra, para seguir trabajando, para seguir sirviendo al Señor con lo mejor de tu corazón. Las fuerzas las encuentras en la presencia del Señor. Aleluya. Santo es Él. Pero dice la palabra que edificaron, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar hasta la mitad de la altura. Pero ¿qué pasó luego? Pasó que los escombros eran muchos, que las ruinas
que debían quitar eran muchas. Cuando tú llegas a los caminos de Dios, en tu vida es una ruina. En tu vida ha quedado destrucción por todas partes, matrimonios destruidos. En el camino has dejado por todas partes destrucción. Tu corazón, tus sentimientos, tus sueños, tus metas, tus anhelos, la familia, las relaciones. ¿Cuántas cosas en ruinas? Llegas a los caminos de Dios y parece que toda tu vida está en ruina. Una persona me escribía y decía: pastor, quiero que ore por mi vida, porque Satanás entró en mi casa, en mi familia, y todo fue destrucción. Perdí mi familia, perdí mi casa, lo perdí todo. Todo es destrucción, todo es ruinas. Pero tú llegas hoy y la palabra de Dios llega a tu corazón hoy en medio de las ruinas. Y es importante que puedas entender esto, porque si no quitas las piedras de la edificación anterior, si no quitas aquellos escombros, si no quitas lo que te estorba de tu corazón, será imposible comenzar a edificar nuevamente. Dice la palabra: si te sacares lo precioso de lo vil, entonces serás como mi boca. Comienza a limpiar tu corazón, comienza a limpiar tu vida, y podrás edificar aquello que el Señor tiene para tu vida. ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios. Pero ellos dijeron: hemos perdido las fuerzas. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Hay muchas cosas que sacar. Hay muchos escombros que remover. Hay muchas ruinas por todas partes. Pero es necesario que comiences a sacar lo que contamina tu corazón. No puedes edificar sobre una ruina. No puedes poner un fundamento sobre una base que ha quedado de años, de algo que ha sido destruido. Tú no puedes construir tu matrimonio sobre algo que ha quedado destruido. No puedes comenzar a construir tu vida sobre unas bases, porque se vendrá todo abajo, se desmoronará todo. Dice la palabra de Dios que aquel que es una persona sabia, una persona que comprende y que toma la palabra del Señor, entonces va y edifica sobre la piedra. Pero el insensato va y edifica sobre la arena. El insensato iría y edificaría sobre una piedra que ha quedado sobre las ruinas. Pero el Señor dijo: no, aquel que es sabio, aquel que es prudente, entonces edifica sobre la piedra, la cual es Cristo. Tú no puedes venir a los caminos de Dios y comenzar una obra de restauración, la obra que el Señor está haciendo en ti, y hacerlo sobre un fundamento que no es Cristo. No puedes tratar de sostenerlo con tus propias fuerzas a tu matrimonio, porque se desmoronará. No puedes tratar de sostener a tu familia si no pones tu vida en el fundamento, el cual es Cristo. Todo se vendrá abajo. Ellos se debilitaron, se cansaron, porque los escombros eran muchos. Pero en medio del trabajo, en medio de la tarea, ellos recobraron fuerzas. El enemigo en principio quería amedrentarlos y hacerles creer que eran débiles y que no tenían lo necesario. Pero cuando vieron que eso no tuvo resultado y que cobraron fuerzas para edificar, y lo hicieron, ahora dijeron: vamos a levantarnos contra ellos. Ahora la violencia sería el medio por el cual tratarían de destruir. Y era lo que ellos decían: nos vamos a levantar y vamos a ir. Entonces los que estaban trabajando ya no estaban trabajando como antes. Ahora trabajaban y tenían un arma en su mano. Con una mano trabajaban y con la otra mano sostenían la espada. Con una mano servían a Dios, con una mano edificaban, pero con la otra mano tenían la palabra, la fe para poder pelear, para poder luchar, batallar en su vida. Trabajando, avanzando, pero con la espada en la mano, sabiendo que el enemigo se levantará. Tú estás trabajando para edificar, tú estás fortaleciendo las murallas alrededor de tu vida, y el enemigo tratará de venir a destruirte todo. Está airado contra ti, porque no quiere que prevalezca la obra de Dios en tu vida, porque no quiere que prevalezca una vida que ha estado perdida totalmente. Un hombre que ha estado en las drogas durante años, preso, siendo una herramienta de Satanás. ¿Tú piensas que Él está contento con que tú estés aquí?
Tú piensas que quieres que tú continúes, que tú sigas edificando, que sigas fortaleciendo tu vida. No, tratará de amedrentarte, se levantará contra ti, tratará de echarte fuera, tratará de poner el desánimo, alejarte de la fe, debilitar tus brazos y hacer que te rindas, para que ya no puedas continuar, para que ya no puedas seguir adelante, para que ya no puedas continuar con esa obra que Dios ha puesto en tu corazón. Dice la palabra del Señor: esforzados todos los que esperáis en Jehová, y toma aliento vuestro corazón. Si tú estás esperando en el Señor, si hoy estás confiando, no importa cuán vida tan terrible hayas tenido, ni cuántas ruinas hayan quedado en el camino, espera en el Señor y cobrarás fuerzas nuevas para levantarte, para vencer a todos tus enemigos, para fortalecer y levantar las murallas que el Señor quiere hacer en ti. ¡Aleluya! Santo es Dios, bendito es Él. Dice la palabra: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande, temible, y pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Acuérdate que tenemos un Dios grande. Cuando quieras rendirte, acuérdate que tenemos un Dios maravilloso, que tenemos un Dios poderoso. Y cuando el enemigo se levante contra tu vida y te diga: no tienes lo suficiente, no tienes lo necesario, y cuando venga y te recuerde: pero tú eres un alcohólico, tú eres un débil, tú no puedes sacar adelante la obra de Dios, dile: si el Señor murió por mí en la cruz, si el Señor me perdonó y justificó mis pecados y me restauró, ¿quién eres tú, diablo, para condenarme? Te he hecho fuera de mi casa, fuera de mi vida. ¡Aleluya! Santo nuestro Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Cristo? El Señor es quien nos justifica. Si Él es quien murió por nosotros. Cuando el enemigo se levante contra tu vida, recuerda que tienes que pelear por tus hermanos, tienes que luchar por tus hijos, tienes que pelear por tus hijas, por tu familia, por tu casa. Tienes que edificar, tienes que sostener la espada en la mano y edificar y servir a Dios y trabajar para Dios sin rendirte, sin cansarte, sin bajar los brazos, sin dejarte amedrentar por el enemigo, porque hay una obra grande que el Señor quiere hacer en ti. Pero es tiempo de que no escuches la voz del enemigo. Es tiempo que no escuches el engaño que Satanás trae contra tu vida. Te voy a destruir, te voy a destruir. No tienes lo necesario. No naciste para esto. Eres una persona débil. ¿Cuántas veces vas a fallar? ¿Cuántas veces vas a cometer el mismo error? Pero dice la palabra de Dios que ellos trabajaban. Y mientras que el enemigo pensaba que podía destruirlos, ellos clamaron a Dios. Pero no solamente clamaron a Dios, sino que pusieron un guarda también. Dijeron: miren, estamos distanciados los unos de los otros, de manera que si el enemigo quiere atacarnos, estamos separados, así que vamos a estar atentos. Y dice la palabra: en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Cuando escuchen el sonido de la trompeta, vamos a reunirnos aquí. Mientras tanto, trabajen y sostengan la espada. Mientras tanto, prepárense, porque el enemigo vendrá. Pero dice la palabra: por un camino vendrán contra ti, mas por 7 irán delante de ti. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, dice el Señor. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Nada ni nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. El Señor está contigo. Pero Él te ha llamado a trabajar. Él te ha llamado a servirle al Señor. Hay personas que critican la obra de Dios. Hay personas que critican a los hermanos por la tarea que están haciendo, pero sin darse cuenta que lo que están haciendo es la obra de Dios. Y no se están levantando contra el hermano, se están levantando contra Dios. Porque es su obrar. Edificar la muralla era la obra de Dios. Y Nehemías era el valiente, era el líder que tenía que llevar adelante aquella tarea.
Dios ha establecido líderes, hombres para llevar adelante diferentes tareas, a las cuales el Señor le ha dado una valentía diferente. Ha puesto un corazón distinto. En este caso, Nehemías era un hombre de oración. Un hombre que no se enredó a hablar con Sanbalat, con Tobías. Un hombre que dijo: voy a ir a Dios. Señor, mira la injusticia y obra conforme a tu justicia en ellos. Pero yo tengo que trabajar. No puedo detenerme a atenderlos. Hay una obra que tengo por delante. Cuando venga el enemigo y trate de confundirte, de engañarte, llévalo a la oración. Y cuando se levanten contra tu vida y cuando critiques la obra de Dios, lleva la crítica a la oración. Déjalo en las manos de Dios y deja que el Señor haga su voluntad. Uno puede decir: pero aquí oró para que le cayera la maldición sobre su cabeza por el daño y por lo que estaban haciendo. Yo tengo que hacer lo mismo por aquel que me ve así. Ante la injusticia, nosotros clamamos a Dios y le decimos: Señor, mira la injusticia, Señor, contra mi vida. Mira la dificultad. Mira, Señor, esto que daña mi corazón, pero no debe detenerme. Señor, no permitas que me debilite, porque debo continuar. No permitas, Señor, que baje los brazos, porque esta tarea tengo que hacerla, porque es parte de tu obrar, es parte de la obra que tú estás haciendo en mí. Señor, y aunque el enemigo quiera hacerme bajar los brazos, aunque quiera hacer que me rinda, Señor, debo continuar. Debo seguir trabajando. Debo seguir llevando la espada y construyendo a la misma vez. Debo pensar en mis hermanos. Debo fortalecerme por mis hijos. Debo mirar las generaciones que siguen y darme cuenta de qué camino quiero dejarles. Un camino débil, un camino en el cual les diga: no, es un camino difícil, es un camino imposible, nunca lo van a alcanzar. O mostrarles que sí se puede con Dios, que sí se puede salir adelante, que sí se puede ser diferentes, que sí se puede predicar la palabra de Dios sin engañar, sin mentir, sin codicia, sin rapiña, sin maldad en el corazón. Porque la palabra en sí es la materia prima suficiente. Es todo lo que necesitas, sin nada más. Hay personas que dicen: no, pero si leo tal libro para refutar o para agregarle algo más. Hay personas que le han agregado y le han anexado un libro a las Escrituras. Pero el Señor dice: aquel que le agregue a este libro, aquel que quiera añadirle cosas a él. Quiere decir que la palabra no es suficiente, que necesitamos algo más. Necesitamos quizás el libro del Mormón. Quizás necesitamos algo más para poder comprender la obra de Dios. O necesitamos la versión del Nuevo Mundo para poder comprender qué es lo que el Señor quiere hablarnos en un lenguaje actual. Lo que necesitamos es aquella leche espiritual no adulterada, sin modificar. El alimento sólido, pero el alimento que viene de parte de Dios. No un alimento que ha sido modificado. La palabra de Dios tal cual está escrita, la cual es real y viva. Sigue hablando a los corazones, sigue inspirando esperanza, sigue poniendo fortaleza en el corazón. Porque a medida que tú estás escuchando esta palabra, el Señor está poniendo fuerzas nuevas, esperanza, vigor en tus huesos para que puedas levantarte una vez más y pelear, sacar adelante la bendición que el Señor ha puesto en ti. ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios. Si ellos que tenían que edificar y tenían una gran tarea por delante, entendieron que el detenerse con ellos los debilitaría, el hacer caso de lo que el enemigo quería decirles, sería bajar los brazos, sería para desanimarse. Si tú miras tus errores, dice la palabra: Señor, si tú mirases nuestros errores, ¿quién podrá sostenerse? Nadie podrá sostenerse. Tú tienes errores, tú tienes fallas, pero con tus errores, con tus fallas, sirve a Dios. No con tus pecados, sino con tus errores.
con aquello que fallas, pero dices, Señor, ya no voy a hacerlo, Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame a no ser una persona que se enoje fácilmente, ayúdame, Señor, a cambiar mi carácter, mi manera de vivir, quiero servirte, quiero ser un siervo de Dios, una sierva de Dios. Pero sirve al Señor con tu corazón, porque en el camino se levantarán las murallas, en el camino se levantará la fortaleza en ti, haciendo la obra de Dios. No te detengas ante los que critican lo que estás haciendo. No te detengas ante aquellos que no pueden comprender. Hay cosas que el Señor te llama a hacerlas a ti. Luego entenderás. Hace algunos años atrás, yo no era pastor y estaba a las 2 de la tarde, todas las semanas, agarraba los parlantes, agarraba una camioneta que me habían prestado y me iba al mercado aquí y ponía los parlantes en el playón de estacionamiento en pleno verano y predicaba la palabra. Y me ponía a predicar antes de la reunión a las 2 de la tarde y estaba 3, 4 horas en el rayo del sol. Y la gente pasaba y algunos entraban a comprar, pero yo estaba edificando. Yo estaba haciendo la voluntad de Dios, aunque muchos no podían comprenderlo, aunque muchos no podían entender. Y aunque muchos quizás decían, ¿qué está haciendo este? ¿A quién le predica? ¿A quién le habla? Mientras que estaba predicando en aquel lugar, un varón que estaba entre los autos, en el momento que comenzó a escuchar la palabra, este varón estaba totalmente quebrantado. Había perdido a su padre, no podía superar la muerte de su padre. Y en el momento que lo llamo para hacer la oración de fe, yo no estaba mirando a nadie, no había nadie en el lugar, pero sin embargo yo creía en la palabra de Dios y confié que lo que yo estaba haciendo era una gran obra, aunque quizás no podía verse para los demás. Pero el varón salió de entre los autos, llorando, totalmente quebrantado. Aceptó a Cristo como su único Dios y Salvador de su vida. El Señor transformó su corazón, cambió su corazón. Y ahora el Señor había puesto esperanza en él. ¡Aleluya! Hay una obra que quizás muchos no entenderán, pero te traerá hasta aquí. Solamente Dios sabe lo que hemos pasado, lo que hemos creído, lo que le hemos pedido. Hace unos días, un hermano de hace unos años que hablábamos, me mandó un mensaje y me dijo, pastor, todo lo que habíamos hablado, todos los sueños, todos los proyectos en Dios, todas las puertas que anhelábamos que el Señor abriera, hoy puedo ver cómo el Señor está abriendo puertas, cómo el Señor lo está llevando a diferentes lugares. Hoy puedo ver la obra del Señor cumplirse, veo las promesas, la bendición del Señor, el respaldo de Dios. ¡Aleluya! Santo nuestro Dios. Porque no han faltado palabras de todas las promesas que el Señor hizo a la casa de Israel. Todas se cumplieron, así como se cumplirán también en tu vida, si puedes creerlo. ¡Aleluya! Santo nuestro Dios. Bendito es Él. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie en esta noche. Dice la palabra, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque tengas que pasar por lo peor y enfrentar la peor dificultad, no debe temer tu corazón, porque el Señor está contigo. Su vara y su cayado le infundirán aliento. La obra del Señor en ti, todo lo que el Señor ha hecho en tu vida, todas las victorias que has tenido en el camino, te infundirán aliento para continuar. Porque recordarás todo lo que el Señor ha hecho en ti. Porque cuando hubo momentos en mi vida que quería debilitarme, recordaba las tardes en el rayo del sol, recordaba las tardes en las plazas, recordaba las tardes allí en la rambla, en la playa, predicándole a la gente. Recordaba los lugares, las estaciones de trenes, los cementerios, los hospitales. Recordaba la gente que estaba al borde de la muerte, los que habían salido del hospital. Cada una de las victorias, cada una de las batallas que el Señor me había dado.
venían a mi mente para recordarme aquella obra y aquella bendición que el Señor había puesto en mi corazón. Para que pudiese entender que había una obra, que solamente era la mitad del camino en la cual estaba. Era la mitad del muro. Puedes sentirte cansado hoy, pero aún te falta completar. Aún debes continuar, aún debes seguir levantando las murallas, debes seguir adelante, debes seguir enfrentando. Alguno dirá, pero ya no puedo más. Clama a Dios, pídele al Señor. ¿O no dice la Escritura que Él nos dará fuerzas como un búfalo? Él le dará fuerza a aquel que no tiene ningunas. Si no tienes ninguna fuerza hoy, si ya no tienes el ánimo para continuar, pídele al Señor. Y permítete recordar todos los lugares, cada uno de los bloques que has puesto para edificar en todo este tiempo. Cada cosa que has hecho para construir. Luego vino el enemigo y te pateó todo. Pero tú pusiste allí el ladrillo, el cimiento. Y vino el enemigo y tiró todo. Tienes que construir otra vez. Tienes que levantarte otra vez. No queda otra. En el camino de Dios debes entender que volver a empezar es una bendición que Dios nos regala. Hay veces que uno dice, estoy cansado de volver a empezar. Nadie dijo cuándo se termina, cuándo es la última vez para volver a empezar. Si Dios te da vida, aliento, si aún tienes fe, aunque sea como un grano de mostaza, levántate una vez más y vuelve a empezar, porque el Señor tiene cosas grandes para tu vida. Si puedes creerlo en esta noche, el Señor transformará tu corazón. Aleluya. Santo es Él. Bendito es nuestro Dios. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche. Los que están presentes aquí, los que están escuchando este mensaje en sus hogares, quizás en otros países, en otros pueblos. Que puedas abrir tu corazón al Señor y repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y mi Salvador personal. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Aleluya. Dale bien fuerte ese aplauso para el Rey.